Muy buenas noches, señoritas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una clase más de nuestro curso de técnicas de comunicación escrita. El día de hoy vamos a avanzar acerca de las fuentes de validación o contrastación. Hablar de fuentes de información es hablar del origen de la información, es decir, de dónde nace esa noticia, de dónde nace la información verídica y real. Y hay gente que está dispuesta a contar cosas interesantes y periodistas sabidos de divulgar. Por ejemplo, si yo quiero decir, por ejemplo, a ver, la señorita X me trae una noticia. Y yo le digo, ¿quién te dio esa noticia? Ah, me lo dijo tal persona. Esa persona que le dio la información a la señorita X es la fuente de información que ella tiene. ¿Ya? Entonces, es el origen de donde empieza una noticia. Son las fuentes de información. Esa señorita Y le dirá, a mí me dijo tal persona y así sucesivamente se va llegando hasta la fuente de información, digamos, real, ¿verdad? ¿Qué son las fuentes? Según algunos autores, las fuentes son aquellos actores a los cuales el periodista observa o entrevista y que pueden o no aparecer citados y dan información básica y las ideas. Es decir, que hay personas que sí quieren que se les haga una referencia o que se les ponga, ¿no?, en la cita, autor tal o fuente de información de donde ellos pues están dando, y hay personas que prefieren quedarse en el anonimato y simplemente que no sea divulgado pues su nombre cuando tienen que dar o dan algún tipo de información. Ahora, existen fuentes confiables como fuentes que no son confiables. Lo ideal es, ¿no?, que esas fuentes pues nos den siempre una información real o verídica, pero en algunos casos pues las fuentes no son confiables, son fuentes de repente que no hacen una investigación más profunda. Entonces, toda noticia o toda idea, toda información parte de una fuente de información. Por ejemplo, viene la señorita X y me dice, ¿sabe qué? Justo hoy día se ha caído parte del cerro en San Juan el Alto. Y yo le digo, ¿quién te ha dicho a ti? A mí me ha dicho la señorita X que se ha caído. ¿Qué tan cierta o qué tan fiable es tu fuente de información? Ah, bueno, es que ella ha escuchado que le han dicho. Y yo como periodista, digamos, o como parte de investigación, yo me dirijo al lugar de los hechos y veo, pues constato que de verdad se ha derrumbado. Entonces digo, sí, ¿no? Se ha derrumbado, fuente de información, la persona tal, ¿no?, que es la que está dando la noticia en una primera instancia. Entonces, toda fuente debe de ser verificada, ¿ya? Entonces, además que todas las noticias parte de una fuente de información debe ser verificada y corroborada de que realmente sea cierto, porque de esa fuente yo voy a crear una noticia o voy a dar una información a los demás lectores. Entonces, se desea poner un hecho en conocimiento de todas las demás. En la construcción de la noticia tiene lugar un proceso, se busca y se selecciona la fuente, es decir, dónde ocurrieron los hechos o quién me dio la información. ¿Cuál es la relación entre las fuentes y el periodista? Primero, hay una dependencia mutua. El periodista necesita una noticia y las fuentes quieren tener una presencia en los medios. ¿Qué quiere decir? El periodista siempre está buscando información, está buscando noticias, está buscando información de actualidad, está buscando ideas o qué es lo que puede informar. Sin embargo, las fuentes informativas, como decir, yo tengo un chisme calentito, una noticia calentita que dar, pero yo necesito un periodista para que diga pues que yo tengo esa noticia, tengo esa bomba. Entonces, ambos se necesitan, las fuentes y el periodista. Entonces, siempre tienen como un punto de encuentro en la noticia. El objetivo de ambos es dar a conocer la noticia o la información que tienen. Se debe de contrastar siempre la información para evitar la intoxicación de fuentes con un interés poco digno o inexacto.
siempre verificar la información, como les dije hace un momento, verificar y constatar que en realidad esa información sea real, sea verídica y bueno, pues que sea cierta, ¿no? Y poder constatar que realmente sucedieron esos hechos. Hay que buscar siempre también las dos caras, dando cabida a las fuentes con interés contrario. O sea, quiere decir que yo tengo que ver la situación o la realidad de ambas partes de lo que ha sucedido. Tanto tengo que constatar con lo que me dice mi fuente de información, con lo que yo he averiguado y debo de constatar en ambas partes. El principal peligro es el de acomodarse a las fuentes interesadas. Por ejemplo, si yo quiero una noticia y tengo flojera de ir a constatar los hechos, yo agarro y digo, me dijo así, eso voy a poner. Será pues verdad. Entonces, ese es un peligro porque puede ser de que esa fuente no sea confiable o sea una fuente que me está dando una información errónea. ¿Ya? Ahora, otro, hay un proceso circular de negociaciones que se da entre las fuentes, el periodista y el público. ¿Qué ofrece esas fuentes de información? ¿A qué periodistas se las dan? ¿Y qué es lo que pide el público? De acuerdo a la exigencia del público o el cliente. Ya que debemos de recordar que siempre todo lo que nosotros hacemos o la información que damos es de acuerdo al gusto y preferencia de nuestros clientes. Nuestros lectores son los que van a ver esa noticia y el cual nosotros debemos de trabajar con fuente de información confiable. Tratamiento de las fuentes. Es la relación entre el periodista y las fuentes, bueno, de una manera más compleja. La capacidad o el interés de la fuente de apropiarse al periodista está influenciada. Es decir, tú me das buena información, yo te voy a dar un incentivo, donde se está la notoriedad, presencia pública, ¿no? Ahora, por ejemplo, de repente, es las fuentes de información que tengo son confiables, entonces aparte de los incentivos, también le voy a dar, como dice, más créditos a esa noticia, ¿no? Voy a hacer que sepan quién es la fuente confiable, ¿no? Más poder, como dice. Capacidad de suministrar informaciones fiables, o sea, le voy a dar legitimidad y proximidad geográfica y social. Esta es la capacidad de interés o cómo tratar a las fuentes. Y en el caso del interés del periodista en servirse de una fuente, es decir, al periodista que hace uso de las fuentes se le está dando la oportunidad de que haya sido útil, productividad, porque esa va a ser la parte de mi trabajo que estoy produciendo, estoy dando material, contenido a mi público, entonces estoy dando productividad, que es adecuación del contenido y el tiempo. Fiabilidad, es decir, que son confiables, ¿ya? Que ya no tengo que comprobar tanto de repente si es que tengo una fuente de información muy confiable que me pasa la noticia, entonces de repente para corroborar ya no tengo que hacer tanto gasto. Y credibilidad, es decir, que si no se comprueba la veracidad que tiene debe de tener el nivel público. O sea, el público, si es que recibe una noticia, pues tiene que ser una noticia creíble, una noticia que sea real. Y autoridad, son las que priman más, las que ocupan un lugar de autoridad, ¿no? Dentro de estos medios de comunicación. En lo que es el periodismo, sobre todo en las fuentes de información, deben primar pues todo lo que hemos visto, ¿no? Estos intereses tanto del periodista como de las fuentes, sobre todo dar buena productividad, es decir, buena información, una información confiable, real, creíble y sobre todo que sea pues agradable y para nuestros lectores, que es nuestro público objetivo, ¿no? Ya que si no tenemos una buena audiencia, de nada sirve la información, porque si la información que damos no es buena, no vamos a tener una audiencia pues aceptable. Ahora, hay un predominio de fuentes oficiales o institucionales. En este caso, gabinetes de prensa, que vienen a ser las fuentes oficiales o institucionales. Por ejemplo, ¿quieres hablar del medio ambiente? Fuente INEI, fuente lo que es Ministerio de Cultura y Medio Ambiente.
¿Quieres hablar de datos estadísticos? La fuente confiable, el INEI. ¿Por qué? Porque el INEI se encarga de hacer los censos, entonces es una fuente confiable. Esas son las fuentes de predominio, ya son fuentes oficiales o institucionales. Son útiles por su rapidez y accesibilidad. Si yo quiero entrar y quiero saber la inversión de una empresa X en el mercado de valores, entonces dentro de la SBM, ¿no? SMD, perdón, a la Superintendencia del Mercado de Valores, y veo, ¿no? Toda la información y tengo una fuente confiable que es la SMB. Entonces son fuentes de predominio y son útiles porque puedes acceder rápido, puedes obtener información inmediata, pero siempre te va a dar una versión favorable, sobre todo al medio al que representan. Van a dar una información a favor. Si es una institución del Estado, una información a favor del Estado. Si es una institución privada, a favor del ámbito privado. Ahora, la filtración es una fuente que ofrece información con el compromiso de mantenerse en secreto y el medio de verificarlo. Y hay diferentes tipos de filtrar cierto tipo de información. Ya tenemos la filtración genuina, que sirve para dar a conocer la información que los mandatarios políticos quieren silenciar. O sea, es decir, dar cierto tipo de información nada más no una información más detallada o a fondo, pero eso ya es cuando hay de repente algo de por medio, ¿no? O si das una información de repente un plus, algo que no querían que se sepa, es una información genuina. Ahora, deliberada es donde el gobierno da salida a una información, aunque no sea de forma oficial, da una información real, que es la que opera aún y cuando el colectivo involucrado y contra el interés de los que mandan en este colectivo. También se da una información simulada que sale de la dirección del colectivo y que la filtra para dar una máxima difusión sin que se le atribuya una autoría. ¿Ya? Entonces tenemos dentro de estas filtraciones la genuina, deliberada, real y simulada. Y la desinformación es algo que cuando se quiere engañar, ¿no? Es decir, dar una información que no es real, una información falsa, una información pues que no viene de una fuente muy confiable. Y nosotros tenemos que trabajar con fuentes confiables, con fuentes creíbles. Nuestra fuente de información tiene que estar comprometida también a dar una buena información, porque de acuerdo a nuestras fuentes es de donde nosotros tenemos la información. Y si es una buena fuente, también pues va a tener buenos incentivos para seguir trabajando en equipo. Ahora, hablar de las agencias de información es hablar de una organización que recoge noticias, información de todo tipo. Por algo dice agencias de información. Recoges información de todo tipo, de todas las entidades, instituciones, de todo tipo, de toda una organización, correspondiente en distintos lugares según el área de actividad y las transmiten inmediatamente a la central. Por ejemplo, como les venía comunicando del día de ayer, cuando les conté de esta visita a lo que era el Grupo La República, tenían ellos diferentes reporteros que recibían información de ciertos lugares para llegar o mandar a la central, ¿no? Por ejemplo, tenía reporteros en Caravelí, tenía reporteros en Caylloma, de lo que estaba pasando por ese lugar y enviaban la información a la central de Arequipa para poder digitar la noticia y poder enviar, ¿no? Poder imprimir recién, como dice el diario. Entonces es así como funcionan las agencias de información. Entonces tienen corresponsales en distintos lugares del área de actividad y las transmiten de manera inmediata a la central, donde después de verificar la información, ver que es real, ¿no? O bueno, está bien formulada, bien planteada, le dan ciertos arreglos y le envían lo más rápido posible a los clientes, es decir, ya lo puedes transmitir por radio, por televisión, en este caso por revistas,
y si estamos hablando de diarios, periódicos, entonces ya tener que poner la información donde debe ser. Y conocidos en el argot periodístico como abonados, ya son las personas que tienen la información y de una vez la dan. Ahora, si es un medio radial, solamente de noticias, por ejemplo, el grupo RPP, tiene corresponsales en diferentes lugares y dice, ya tengo tal noticia, entonces hagamos un enlace ya para dar la noticia con ciertas preguntas, ¿no? Dudas, inquietudes que tengan, o si no, pasa la noticia a la central y en la central pues leen y dan la noticia correctamente. Ahora, estos pagan en función de los servicios recibidos, que pueden ser de muy distinta índole. Por ejemplo, una conferencia de prensa tiene un costo diferente al de pasar de repente una foto o una noticia que es en imagen, ¿no? Aunque habitualmente se paga mensualmente en forma de abono por los servicios pactados, información nacional, internacional o servicio gráfico. Por ejemplo, si tú quieres pasar una publicidad, digamos, una publicidad en televisión, tú pagas por todo el mes o te cobran, ¿no? Digamos, por 4 o 5 días que sale la publicidad. Cada publicidad o cada forma de enviar, también los horarios tienen diferentes costos, ¿no? De acuerdo a la publicidad que estás sacando o la información que estás entregando. Entonces, cuando se trata más que todo de conferencias de prensa, ustedes saben que necesita captar mayor cantidad de personas, se necesita todo un equipo especializado para las entrevistas, todo. Ahí ya pues el costo es un poco mayor para los reporteros o las personas, en este caso para estas agencias informativas o agencias de información. Entonces, nosotros que estamos hablando de fuentes, tenemos que tener fuentes confiables. Y se dan cuenta, todo lo que hemos avanzado nos habla más que todo de la información en noticias, en revistas, en diarios, de dónde nace, ¿no? Esta información. Entonces, siempre, como dice, verificar la información que sea creíble, que sea real. Y cuando voy a digitar pues la información, evitar las faltas ortográficas, que sean llamativas, imagen, texto, que no sea muy cargado y sobre todo que trate de llamar la atención de nuestros clientes, en este caso de nuestro público objetivo. Muy bien, jóvenes, cualquier duda, consulta, me la hacen saber, espero que haya quedado claro esta parte, ya saben, cualquier duda, consulta, estoy presta a ayudarlos. Muchas gracias, jóvenes.